¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos de Vega. Bienvenidos a una nueva página de nuestra agenda. Hoy tenemos una visita muy especial. Una mujer que está haciendo una vuelta al mundo en 80 días. Es Joanny Sánchez, periodista cubana. Después de 5 años sin poder salir de la isla, nos visita en agenda como parte de una gira que la lleva por 12 países. Hablaremos de su Cuba de hoy y de la que Joanny sueña para el futuro. Seguro que es interesante también conocer su opinión sobre el segundo gran asunto de nuestro programa. En Múnich ha comenzado el juicio contra la célula neonazi que durante 13 años actuó en Alemania. Se juzga a esta mujer, Beate Zschäpe, y a 4 colaboradores por el asesinato de 10 personas. 8 eran de origen turco, un griego y un policía. Los otros 2 miembros de la célula se suicidaron antes de ser detenidos. El juicio ha empezado con problemas. La defensa ha logrado un aplazamiento hasta el lunes que viene. Y hablaremos de fútbol, fútbol alemán, fútbol especial. La Bundesliga acapara también la Liga de Campeones. 2 equipos alemanes disputan la final, el Bayern frente al Dortmund. Es la primera final alemana 100% en la Liga de Campeones. Queremos saber si es una coincidencia, si ha sido solo obra de unos buenos jugadores, entrenadores o si hay algo detrás de este éxito. Bueno, y lo vamos a hacer con nuestro experto absoluto en deporte, que ya ha estado varias veces en el programa, lo conocen bien, es Daniel Martínez. Daniel, éxito total de la Bundesliga. ¿Qué enseña a las ligas europeas, si es que enseña algo en la competición alemana? Básicamente el fútbol alemán, el Dortmund, el Bayern e incluso también el desarrollo de la selección están mostrando hacia dónde se está dirigiendo el fútbol del futuro. Estamos viendo un cambio de sistema, un cambio táctico, un cambio de actitud, un cambio global, y es importante para toda Europa. Bueno, pues enseguida hablamos de eso. Les vamos a presentar también el último trabajo, el último libro que ha escrito Daniel Martínez sobre Pep Guardiola, del que también hablaremos como protagonista de la Bundesliga el año que viene. Alexander Hassal es periodista, es historiador de la Universidad de Zúrich. Entre otras cosas, conoce bien Cuba, con lo cual va a entrar muy bien en la conversación con Joanny. Conoce también muy bien Argentina, donde ha trabajado también con las víctimas de la dictadura. Pero hoy queremos hablar con él por el juicio contra la NSU, esa célula neonazi de la que les hablábamos en los titulares. Malo es que actuase durante 13 años, pero lo cierto es que también plantea muchos problemas el hecho de que no se les descubriese antes, de que nadie sospechase de ellos. Alexander, ¿crees que todo eso va a salir en el juicio? No creo, porque un juicio se va a tratar sobre Beate Zschäpe, se va a buscar qué fue su responsabilidad, cómo se la va a condenar. Pero la pregunta que mucha gente en Alemania tiene es mucho más. Se va a preguntar cómo es posible, como dijiste, por qué no se descubrió antes y por qué también por mucho tiempo, en vez de considerar a los 8 turcos y al griego como una víctima de esa derecha neonazi extrema, se pensaba si era metido en alguna cosa de la mafia. Entonces, toda esa cuestión, qué se pensaba, por qué no se descubrió antes, eso va a ser el gran tema y no creo que todo eso se va a discutir en el juicio. Y Joanny Sánchez, no sé, defínete tú, ¿cómo te definirías? Yo no me atrevo. Sí, yo creo que soy muy posmoderna en el sentido de que me ha tocado de esta posmodernidad ser una mezcla de muchos fenómenos y de muchas cosas. Estoy a medio camino entre la informática, el periodismo, soy filóloga de profesión, activista por vocación y creo que básicamente soy una ciudadana donde ser algo así es prácticamente un delito. Oye, hay melenas y luego está tu melena. Yo creo que un pelo tan largo esconde algún secreto, ¿no? La gente me pregunta si es una promesa, si lo estoy dejando crecer para cortarlo el día que Cuba sea libre. La verdad es que no. Mi pelo es tan rebelde como yo. Yo lo dejo ser, él me deja ser a mí. Muy bien, Joanny Sánchez en 2004 se cansó de vivir como una cubana en la distancia. Dice ella, dejó Suiza, donde residía, y regresó a Cuba con un tesoro: darse cuenta de la fuerza de Internet. En 2007 abre el blog Generación Y, desde donde expresa su visión crítica, su visión de lo cotidiano, su visión del régimen cubano, pero también una esperanza hacia el futuro, un futuro distinto, un futuro mejor en su país. Es quizás el blog más leído en más idiomas y ella se ha convertido en, no sé si la gustará, la bloguera más conocida y premiada del planeta. La bloguera cubana Joanny Sánchez está de visita en Berlín. Es la primera vez en su vida que ve en directo los restos del muro que separó la ciudad. Nosotros no tenemos un muro de concreto ni de ladrillos. Nuestro muro es un muro intangible, es un muro de control, censura, persecución, vigilancia. Es más difícil de derribar.
Fue un día histórico para la disidente y activista Yoani Sánchez, cuando después de muchos años de negativas del gobierno de su país natal, por fin pudo viajar al extranjero. La ciberactivista aprovecha cada minuto comentando en su blog o en su cuenta de Twitter, desde donde quiere mantener a todo el mundo al tanto. A través de su blog Generación Y, comenta críticamente la realidad cubana. Habla de las limitaciones migratorias, de las dificultades de la vida cotidiana, de la falta de perspectivas y de lo que la élite política cubana desprecia. Pero, ¿cuáles son los objetivos de esta ciberactivista? ¿Qué reacciones provoca su blog dentro y fuera de Cuba? ¿Es un impulso para la democracia? Bueno, enseguida entramos con esas preguntas, pero antes me gustaría saber qué es lo que te llevas hasta ahora de este viaje, que estás ya casi terminando, ¿no?, de estos 80 días. Lo que me llevo es que voy a ser mejor persona cuando regrese, ¿no? Una persona más informada. Desde el punto de vista periodístico, creo que he tenido muchas experiencias bonitas. He estado en muchísimas redacciones periodísticas a lo largo de todo el mundo, aprendiendo un poco las luces y las sombras del periodismo moderno. Me llevo muchos abrazos de gente que me lee, de seguidores en Twitter, de personas que hace ya más de 10 años no reencontraba. Y sobre todo me llevo la visión de ver la isla en la distancia e imaginar que se puede hacer más de lo que se hace desde adentro, ¿no? ¿Qué es lo que se podría hacer más desde dentro, tal como está ahora mismo la isla? Sí, bueno, yo me llevo muchos conocimientos informáticos, como te decía, y creo que se puede hacer mucho más con las nuevas tecnologías dentro de la isla. Las nuevas tecnologías como una herramienta para aglutinar la inconformidad, como una herramienta de comunicación entre los ciudadanos, como una herramienta de narración de la propia Cuba real hacia el mundo. Creo que eso hay un gran terreno todavía por avanzar. ¿Y eso se puede avanzar dentro de Cuba, tal como está ahora mismo la situación, sin que haya límites, digamos, legales o límites del régimen o interferencias? Hay todo tipo de límites legales, también están los límites de la censura y los límites propiamente dicho de la tecnología. El acceso a la tecnología es muy limitado en Cuba. Somos el país del hemisferio occidental con menor conectividad a la web. Solo un 3% de los ciudadanos pueden conectarse a Internet. Pero no olvidar que somos un país también muy ingenioso. Entonces encontramos soluciones y caminos paralelos para todo. Y yo creo que hay que explotar más esos caminos paralelos. Son 12 países, casi 80 días. Lo de 80 días lo hemos decidido nosotros porque queda muy literario. Claro, desde fuera la gente puede pensar, Yoani está haciendo esto porque el régimen se ha abierto. Y en el fondo está hablando de forma crítica de los Castro y del régimen cubano porque se lo está permitiendo el propio país haciendo este viaje. Yo no utilizaría el verbo permitir. En los orígenes allá soy filóloga y soy muy específica con las palabras, ¿no? Yo creo que más que una señal de apertura o cambio es una señal de debilidad. El gobierno cubano no ha podido seguir manteniendo a la isla como una aldea medieval con las murallas cerradas, ¿no? Tenían que hacer una reforma migratoria. Había mucha presión desde dentro y desde fuera para que se abriera la posibilidad de entrar y salir con mayor flexibilidad. Lo han hecho y yo me había convertido, a pesar de los pesares, pues me había convertido un poco en el termómetro de esa reforma migratoria. 5 años intentando viajar, 20 negativas de viaje. Si decían que no, por ocasión número 21, creo que nadie se iba a creer la reforma migratoria. ¿Pero sientes que este viaje tuyo pueda ser en el fondo utilizado por el propio régimen como un elemento de propaganda? O sea, que tú estés actuando como una especie de vehículo de una imagen aperturista del régimen. Siempre pueden utilizar cualquier cosa. La palabra y el silencio. Yo cuando me dicen, ¿no tienes miedo que el gobierno manipule tus palabras y tu presencia? Digo, no, tendría más miedo que manipulara mi silencio y mis máscaras, ¿no? ¿Cuál es la Cuba que tú ves mañana? Es decir, hablas de que es verdad que la generación biológicamente del castrismo está muriendo, está desapareciendo. Mañana, ¿qué Cuba nos vamos a encontrar? Pues yo creo que será una Cuba más inclusiva, plural, donde quepamos todos los cubanos. El modelo, eso lo decidirán los ciudadanos del mañana, entre los que espero encontrarme porque pienso vivir muchos años más, ¿no? Sin embargo, lo que creo es que hay que terminar una etapa, cerrar este capítulo, pasar de una sociedad totalitaria y de un gobierno autoritario a un modelo más participativo. Yo no sé, Daniel, estás escuchando muy atentamente. Daniel, aparte de experto en fútbol, es también periodista y es colombiano y fuiste hasta diplomático. Me gustaría también que si tenéis alguna pregunta, Yoani, o algún comentario, abrimos la conversación y continuamos con ella. Hoy, por cierto, tu blog sigue cerrado. Sí, mi blog siempre tiene algún problema, ¿no? Recibe muchos ataques, también es muy visitado y, bueno, pues el ancho de banda no es suficiente. En fin, los problemas técnicos que yo creo que cualquier blogger quisiera tener por exceso de visitas. ¿Cuántas visitas tienes, más o menos? Es difícil calcularlo, pero en noviembre del año pasado superaban los 10 millones de hits al mes.
¿Y cómo? Porque está traducido en multitud de idiomas, en chino, en ruso. Me imagino que tendrás muchísimo feedback de comentarios. ¿Cómo gestionas todo eso? Bueno, pues esa es la historia de la solidaridad humana y ciudadana. Es gente de cualquier parte del planeta que se interesa por el tema Cuba o quiere practicar la traducción o la lengua española, y entonces traducen de manera voluntaria mi blog. Hay de todo. Hay hasta una señora en Seattle que es conductora del metro de esa ciudad que traduce al inglés, lo hace muy bien. Yo no superviso, no puedo, no tengo conexión a internet en Cuba para hacerlo, pero me consta que lo hacen muy bien y sobre todo de una manera muy entregada. Martín, yo no sé si tú conocías a Joanny, el trabajo que estaba haciendo. Alex. Sí, claro. Como yo he sido en Cuba también, ya en los 90 estuve y también hace 4 años. Y para mí siempre fue interesante, ¿no? Porque si eres extranjero, muchas veces entras en el país y hablas con mucha gente y cada uno te cuenta una otra cosa. Y para mí fue siempre interesante ver también esa diversidad que hay en Cuba, también cómo a la gente le gustaba o cómo recibían muy bien, estábamos hablando mucho y creo que ese intercambio fue muy interesante para mí cuando yo estuve en Cuba y por eso también siempre tengo esa conexión y por eso estoy leyendo muchas cosas, incluyendo tu blog. ¿No te da miedo que tus opiniones se confundan con una opinión política? Quiero decir que aunque tú no quieras entrar en política, te estás convirtiendo en una especie de figura global de la oposición cubana. Es que en Cuba respirar es hacer política, ¿eh? Cuando vives en una sociedad donde solo hay una voz autorizada, que es la voz oficial, cualquier gesto ciudadano, más allá de la mínima sobrevivencia diaria, te convierte en un ente político. No le tengo miedo a eso. Creo en la política con mayúsculas, que no es la política que se hace ni desde los palacios de gobierno, ni desde las cancillerías, ni desde los diplomáticos. Es la política que hacen los ciudadanos. En ese punto sí me considero una política porque quiero cambiar mi realidad. Sentarme en una silla parlamentaria, en una silla de político, lo dudo. Quiero ser periodista. A mí me gustaría, porque yo he escuchado, yo he leído desde hace muchos años también el blog, porque también fue una referencia también para muchos blogueros, aunque tratáramos distintos temas, yo en el deporte, pero cuando nació este lenguaje de los blogs, obviamente el éxito que tuvo el suyo fue una referencia para muchos para empezar a mirar hacia adelante cómo manejar, qué tipo de lenguaje. Y siempre me he preguntado, o sea, hay un lenguaje que habla de mejorar en general, de cambiar, o sea, que son generalidades, pero las puntualidades, no sé, a veces hay espacios como este en el que le gustaría a uno escuchar qué cosas exactamente podría cambiar en esa lista. Esto sería un cambio que espero, esto sería un cambio que espero, o esto sería un cambio que espero. Sí, bueno, el blog, que es una especie de diario personal, no es un blog político propiamente dicho, no tiene una plataforma de cambio. Yo soy una cronista de la realidad, entonces voy narrando la realidad y a partir de ahí el lector puede sacar sus propias conclusiones de qué hace falta cambiar. En lo personal, yo creo que lo más importante que hay que cambiar en Cuba es despenalizar la discrepancia. Despenalizar la discrepancia significa que todas esas opiniones que usted ha escuchado en la calle puedan tener un marco de respeto. Cuando esas opiniones tengan un marco de respeto y la gente comprenda fuera de Cuba que nosotros somos un país plural como cualquier otro, con todos los tonos y todos los matices ideológicos y políticos como cualquier otra nación, solo que necesitamos poder mostrar eso sin castigo, ¿no? Cuando se comprenda eso, yo creo que van a aparecer los proyectos y las soluciones. Mientras tanto, mucha gente está atemorizada y tiene miedo de decir lo que hay que hacer es esto o esto, ¿no? Si puedo añadir, cuando tú estás un poco haciendo esa diferencia entre lo ciudadano y lo político, y yo no estoy tan seguro si eso se puede hacer, porque cuando yo entro también estudiaba filosofía, siempre me interesaba ese asunto del discurso político. Y no sé si es una gran diferencia si uso un blog o si hago una otra intervención pública, siempre tiene un asunto político. Entonces no sé si se puede decir, bueno, aquí es ahora lo personal que yo cuento sobre mí mismo y aquí es mi intervención política. No sé si se puede separar eso. Bueno, eso también es la posmodernidad, la mezcla de muchos discursos y muchos roles y de muchas actitudes, ¿no? En lo personal yo considero que soy básicamente eso, como un pintor que está frente a un lienzo y trata de poner pinceladas. Claro, cada una de esas pinceladas va cargada de una óptica personal, de una experiencia generacional, de una vivencia en un contexto determinado. No quiero desprenderme de esa vivencia porque es lo que hace rico mi blog. Pero de allí a la propuesta, a la plataforma política, no, estoy muy lejos de eso. Pero tú en la Cuba, digamos que sueñas con esa participación ciudadana
al final se estructura en un gobierno democrático al uso de lo que vemos en cualquier país, o es otra cosa más allá de lo que son las estructuras? Yo pienso que va principalmente por esa parte, un gobierno democrático, que las personas puedan decidir el rumbo de la nación. Mi generación nunca ha decidido el rumbo de la nación. Ni siquiera ínfimamente. Recuerda que cuando yo nací en el año 1975 todo estaba decidido. Entonces yo creo que esa participación será muy importante. Cuba tiene mucho potencial, hay un capital humano tremendo, hay mucha gente talentosa, hay un deseo también de reconstruir algunas partes de la nación, y entonces yo lo que creo es que hay que darle esa oportunidad, ¿no? Tanto al profesor de economía que tiene el gran proyecto de sanear las finanzas escondido en una gaveta, como al opositor que tiene un programa político, ¿no? Pero mientras no esté despenalizada la discrepancia no lo sabremos a ciencia cierta. ¿Y qué función tiene ahí el exilio de Miami, por ejemplo? Porque también muchos le vemos desde un punto de vista de oposición al régimen, pero a veces desde un punto muy extremo también. Que no sé si esa es la solución o si tú ves que por ahí puede venir también la solución. La verdad es que yo creo que lamentablemente el tema de Cuba está rodeado de muchos estereotipos, ¿no? Como mismo nos han hecho creer que somos la isla de la esperanza y de la utopía, también se ha estigmatizado mucho en esa propaganda del exilio cubano. Yo estuve hace 3 semanas en Miami, me encontré mucha pluralidad, mucha diversidad de opiniones, muchos diferentes enfoques sobre temas tan álgidos y tan que levantan tantas pasiones como el embargo norteamericano hacia Cuba. Me encontré mucha diversidad. De manera que yo pienso que esa Cuba que a mí me gustaría vivir, no habría una diferencia entre cubanos de dentro y de fuera. ¿Tú crees que ese embargo es positivo para el futuro político de la isla? ¿Positivo en qué sentido? ¿Mantenerlo o quitarlo? Mantenerlo. No, a mí no me gusta nada el embargo, me parece un gran error, me parece una política totalmente cuestionable, pero no me parece un error por las mismas cosas que no le gustan al gobierno cubano. No me gusta el embargo y me gustaría que terminara mañana mismo porque es el gran pretexto para explicarlo todo, desde la falta de recursos hasta la falta de libertades. Me gustaría saber también si, igual que te he preguntado si te sientes de alguna forma utilizada por el régimen cubano como una especie de elemento rebelde al que colocamos por el mundo, si no sientes a lo mejor también que esa utilización se hace por parte de los opositores al régimen. La verdad es que no. Yo me considero un electrón libre, digo lo que pienso, sin puntos ni comas ni añadidos. Que las personas después sientan que mis palabras se pueden ajustar en una dirección u otra ya es un problema de interpretación. Esa es la vida. La vida, las plantas crecen y se acomodan también a la luz del sol, a las lluvias, a las inclemencias del viento. Eso no es manipulación. Esas son las tendencias del ser humano a asumir las palabras de otro, a sentir que su experiencia es similar. Pero no, mi discurso no se forma ni se conforma a partir de lo que a la gente le agrade escuchar de mí. ¿Tienes miedo de volver? Tengo miedo, pero es que a mí me gusta explicar la sensación del miedo como un vaso de agua que se llena, ¿no? Uno puede sentir miedo, puede estar paralizado por el miedo, pero hay un punto en que ya no te pueden agregar más miedo. Tengo tantas cosas a las que tenerle miedo que ya prácticamente no le tengo miedo a nada, ¿no? ¿Tu marido, tu hijo están bien o también tenéis amenazas, digamos, Hay mucha presión. Imagina lo que es vivir con la línea del teléfono intervenida, la casa vigilada, salir a la calle y tener siempre esas sombras que van detrás de ti por todas partes, la estigmatización, encender la tele nacional en el horario estelar y ver tu rostro rodeado de los peores adjetivos sin derecho a réplica. Eso es pavoroso, ¿no? Pero tengo una familia muy unida y que me apoya mucho, así que nunca he oído un reproche de ellos y esa es mi fuerza fundamental. ¿Tú crees que...? Perdón, sí. De otra forma es una paradoja que esas cosas, esa opresión, sea exactamente la que la tiene usted, no solamente hoy, sino desde hace varios años, allí donde está. Es decir, como erigida como la vocero de una oposición y de un cambio que usted quiere para el país. Sí, yo pienso que todo hombre es hijo de sus circunstancias, y entonces, bueno, esas son las circunstancias que me han tocado. El gobierno cubano ha actuado muy fallidamente, no solamente conmigo, con muchos activistas, otros bloggers independientes, porque quizás yo soy una de las voces más conocidas, pero no soy la única. El movimiento blogger independiente en Cuba, el movimiento de tuiteros es bastante extensivo, ¿no? Y entonces, ¿cuáles han sido las herramientas del gobierno cubano? Reprimir, detener, bloquear blogs, difamar, y eso lo que ha hecho es más atractivo el fenómeno. En un totalitarismo nada hay más atractivo que lo prohibido. Lo que quiere decir que de todas formas usted termina sacándole provecho a una situación. No creo que se le pueda sacar provecho al horror, ¿eh? El horror es horror.
que uno pueda sobrevivir a ese error. Yo creo que hay muchos ejemplos históricos de personas que han sobrevivido a las peores circunstancias, pero como que la mente, el cuerpo se adaptan también, se preparan y están dispuestos. Podría haberme ido hace mucho tiempo de mi país, pero he hecho una apuesta de vida allí. Lo que le permite también estar de pronto aquí, extendiendo un mensaje, teniendo una voz. O sea, eso es una situación que es especial y mucho más particular que para el promedio del ciudadano que usted representa. Sí, y esos son los clavos de mi cruz. O sea, eso yo lo digo con mucha responsabilidad. ¿Clavos por qué? Los clavos porque yo soy una persona que antes de escribir un blog realmente era alguien muy tímido, muy metido en mi vida privada. Yo tenía el don de la invisibilidad. Entonces esta visibilidad, estos focos, estos micrófonos han venido a ser la responsabilidad que tengo que cargar. No fue lo elegido, sino de alguna manera lo que me tocó, ¿no? Pero también es un bálsamo al mismo tiempo, ¿no? Claro. Es una protección, pero hay una delgada línea roja entre la visibilidad como protección y como problema, ¿no? Todo el tiempo estoy pasando de un lado y a otro. Ya no eres, Joanny, una blogger anónima que va a permanecer anónima el resto, quiere decir, eres una figura pública, política. No entras en política, pero sí estás haciendo política. Sí, eso no tengo la menor duda. Ya dije política con mayúsculas, ¿no? Pero la política con mayúsculas termina en el poder político del Congreso o de la presidencia de un país. No lo creo. Soy testaruda y cuando decido una opción de vida normalmente la llevo hasta el final. Quiero ser periodista. Me parece que en Cuba va a ser muy importante los medios de prensa que nazcan de manera responsable, acompañando la transición cubana desde la palabra y desde la información. ¿Ya hay nombre para el semanario que estás preparando? Tiene nombre, pero todavía no lo puedo decir. No decir. Pero cuando lo escuchen van a decir, así se tenía que llamar. Bueno, la prensa ha sido, por cierto, uno de los problemas que ha habido en el juicio contra la célula neonazi de Múnich por las limitaciones que se impusieron en el tribunal para que accediesen los periodistas. Beate Zschäpe está acusada de ser miembro de esa célula neonazi asesina, pero su juicio va más allá de ella misma. El terror del nazismo es algo que está muy presente, ya lo saben, para muchos alemanes, porque no hace tanto tiempo. Se juzga, en este caso, si el país actúa bien, si tiene la sensibilidad correcta, si aprecia o sigue apreciando el peligro en su justa medida. Sobre todo Alemania ahora, que vuelve a ser un país muy abierto, en el que están viviendo más de 15 millones de inmigrantes. En la sala de justicia de la Corte de Múnich hace su aparición Beate Zschäpe. Se inicia el juicio que tantos esperaban. Zschäpe es el último miembro sobreviviente del grupo neonazi Clandestinidad Nacional Socialista, NSU. Está acusada de haber participado en 10 asesinatos. Durante más de 10 años, esta célula terrorista de extrema derecha cometió asesinatos impunemente. 8 de sus víctimas fueron de origen turco, una más griega. La policía y los medios vincularon los asesinatos al crimen organizado. Incluso sospecharon de las familias de las víctimas. Ahora estos familiares buscan justicia y también quieren saber cómo la NSU pudo actuar fuera de la ley durante tanto tiempo. Representantes de medios de todo el mundo observarán el juicio. Se trata de la mayor serie de crímenes en la Alemania de posguerra. Bueno, es un tema muy complejo. Alex, ¿crees que el país se está tomando en serio suficientemente lo que está suponiendo este juicio? El punto es que hay mucha esperanza en ese juicio. Como en el principio dijiste, no mucha gente cree ahora vienen las respuestas. Sin embargo, hay mucho tema que todavía no se han respondido suficiente. ¿Cómo podía pasar todo eso? ¿Por qué la gente no se entendía que podrían ser neonazis? Entonces, yo creo a veces se habla mucho de un juicio que no creo puede responder a todas las preguntas, mientras que lo importante sería que empezamos a discutir qué pasa, cómo puede pasar una cosa así, donde ni se piensa que podrían ser neonazis cuando 8 personas turcas son matadas. ¿Y cuál crees que es la respuesta? Más allá de que en el juicio se analice o no se analice esto, pero ¿por qué crees que las cosas pasaron como pasaron? Yo creo que mucho tiempo se ha subestimado el problema de los neonazis. Eso tiene mucho que ver que cuando hablamos de los nazis pensamos, por supuesto, en la Segunda Guerra Mundial y la magnitud que había durante ese tiempo. Entonces pensaba, bueno, ahora hay poca gente, son unos locos, pero no es tan importante, no estamos hablando mucho sobre eso. Y aunque muchos años, muchos periodistas, mucha gente estaban investigando, diciendo, sí tenemos un problema, no se estaba mucho pensando en eso. Y eso hizo que pasó una tal cosa. Y la otra cosa es, se hablaba mucho tiempo del
del Dönermord, de las matanzas del Döner, porque se estaba pensando... cómo se concibió estos crímenes, ¿no? Que eran... Sí, porque que no fue la verdad, porque muchos no tenían esa tienda de comidas, de esos pequeños negociantes, pero... Entonces estaba siempre pensando en ese tema que, bueno, algunos turcos tienen problemas entre ellos mismos, son de las mafias, y entonces no se estaba ocupando suficiente que era el verdadero asunto, que fue los nazis. Y muchos de los familiares ahora, cuando salió todo eso de la NSU, estaban también nuevamente hasta traumatizados porque decían, bueno, por muchos años estaban diciendo que nuestros padres son de la mafia, tienen alguna responsabilidad que lo pasó, nos estaban entrevistando a nosotros como sospechosos, que estamos metidos en alguna cosa, y ahora de repente todo es diferente. ¿Y ahora qué pasa? ¿Cuándo se van a disculpar por lo que nos han hecho? Bueno, el gobierno alemán se disculpó públicamente, ¿no?, con las víctimas, pero lo cierto es que es verdad que primero está esta interpretación de que quizás las víctimas son las propias implicadas en los asesinatos, la forma en cómo se ha llevado el juicio, lo que se ha tardado, las limitaciones a la prensa. ¿Son todo coincidencias o errores accidentales o detrás hay una falta de sensibilidad sobre lo que es este asunto? Bueno, se ha discutido mucho si el juez que está en esa causa entiende verdaderamente esos detalles, porque creo, cuando digo que ese juicio no puede responder a todas las preguntas de las víctimas, sí puede dar a las víctimas una oportunidad de tener como un reconocimiento que le has pasado. Y en ese reconocimiento cosas simbólicas son muy importantes. Eso empieza, por ejemplo, todo ese debate que había sobre periodistas turcos que no podían participar, después había como un sorteo, ahora participan. Eso da toda esa cuestión que tienen, aunque no es... Sí, lo toman en serio los cortes, pero como si no se quiere... o no se discute suficiente cómo se puede ser sensible y cómo se puede usar también un juicio para dar ese reconocimiento a la víctima. Joanny, yo no sé si sigues mucho este tema. Al final es un totalitarismo extremo que se lleva a los tribunales, ¿no? Sí, lo he seguido y me ha parecido muy interesante para aportar otro dato, como la persona que también lo ve recién llegada aquí, ¿no? El papel que han jugado las redes sociales. Antes un caso como este se hubiera quedado encerrado quizás en la institución, en el periodismo tradicional, que nos lo hubiera explicado en las planas de los periódicos, pero ahora yo siento que hay un gran debate que está obligando a la transparencia, está obligando a las respuestas desde las redes sociales. He visto mucha actividad en Facebook, he visto mucha gente conmovida y exigiendo explicaciones pues, en otros espacios virtuales. Eso me parece interesante porque son las nuevas dinámicas, las nuevas dinámicas informativas a las que impone la ciudadanía también, de no pasar la página, de no guardar silencio, de no echar tierra al asunto. Pero sí. Yo creo, es absolutamente verdad, ¿no? Cuando se habla de los nuevos medios, que para mí siempre creo hay ventajas y desventajas, porque que ahora pasa mucho que la gente solo consulta a los blogs que tienen una cierta opinión, y que antes había mucho más, había los periódicos que eran más foros, por ejemplo aquí cuando una Süddeutsche, una FAZ, que una está un poco más de izquierda, la otra más de derecha, sí había un debate. Yo creo un peligro que también veo en Facebook, que la gente pone exactamente la opinión que está la suya y falta un poco un debate público. Y eso creo hay que encontrar nuevas formas, utilizar esas redes sociales para mantener un discurso donde hay distintas opiniones, en vez de que cada una busca el blog que está su opinión. Eso es muy cierto, porque esos que son temas sensibles, yo manejo el tema del Twitter y el tema de las redes sociales en el deporte, pero el deporte es algo banal. Pero es algo que hace parte del mundo del espectáculo, del mundo del entretenimiento, es divertido y es la competencia, pero es otro mundo. Pero cuando estamos hablando de algo tan esencial como el respeto de los derechos humanos y determinadas posiciones políticas, es increíble que tan fácil es, a través de las redes sociales, vender verdades per se, a secas. En 2 frases se formulan verdades que compran millones de personas, que creen millones de personas, que la gente asimila, opinan sobre eso, pero le falta la profundidad de la disertación y del pensamiento y del debate. Se quedan simplemente así en esa superficie, y eso es de verdad muy peligroso, y pasa con esas realidades como con todas las realidades políticas que se manejan a través de los nuevos medios.
Eso, Joanny, tú tendrás una opinión, porque al final tú haces un blog, que es verdad Yo creo que tiene mucho que ver con la responsabilidad de la opinión, ¿eh? Porque siempre hay gente que se atreve a dar un clic, después no sustenta ese clic con una actitud en la vida. Es muy fácil pues tener determinadas posiciones más apasionadas o menos apasionadas en Internet y después pues en la vida mirar hacia el otro lado, pasar indiferente. Más que, o sea, yo lo que haría un llamado a todos ciudadanos a la responsabilidad entre quiénes somos en el mundo virtual y en el mundo real, y por otro lado a también poner más opiniones, calzar la balanza con un espectro más amplio. A veces opinan siempre los mismos, ¿no? En las redes sociales es suficiente tener un medio, las redes sociales, un eco, que es aquellos que lo siguen, y un enorme ego, y ya hay una figura popular. Y si además de eso hay un gobierno o un aparato ideológico o un aparato económico que distorsiona matrices de opinión, entonces sí es muy fatal, porque es un gran poderío también detrás de un tuit, detrás de un blog que distorsiona realidades, ¿no? Si hay soldados de la web, como se nota a veces en muchos temas, no sabemos a qué atenernos realmente, ¿no? Con lo peor es que también los individuos pueden convertirse en aparatos. Claro. Con un par de followers. Este tema realmente ha levantado muchas pasiones en la web, ¿no? Lo que pasa es que estoy pensando que eso, fíjate, veo un problema también, y es que tu blog, con la cantidad de seguidores que tiene y con la cantidad de lectores, hay un riesgo en que tu opinión se convierta en información, cuando realmente tu información, quizás por la situación que tiene Cuba, es complicado contrastarla, porque tú das tu opinión. Bueno, yo creo que y la opinión del gobierno cubano sale por otro lado. Eso está claro, y como te decía, yo estoy por la... Pero que la gente entiende... la manera múltiple de tomar la palabra o la opinión. Eso no me asusta, porque he vivido en un país donde nada más que se puede decir las cosas de una manera, ¿no? Estamos muy necesitados. Quizás ustedes están viviendo un problema que nosotros vamos a tener en 20 años. El problema nuestro ahora es lo monocromático del discurso y la necesidad de escuchar al individuo por el momento, ¿no? Creo un problema que he visto mucho es cómo la gente ya no cree más en la política, no cree más en los gobiernos, en los partidos políticos. Y después, creo, muchas veces usan blogs porque piensan aquí hay una alternativa. Y yo creo las dos cosas, la política tiene que encontrar nuevas formas para llegar a la gente y explicarse mejor. Y al mismo tiempo tenemos, no sé, también creo que es una cuestión de la educación, hay que educar también en las escuelas, cómo usas esas nuevas fuentes en el web para encontrar nuevas formas de un discurso democrático. Yo, queridos, que seguiría hablando de esto, pero estábamos hablando de la NSU, claro, que no tiene nada que ver, o sí tiene mucho que ver, pero por cerrar un poco el tema, si quieres, Alex, ¿qué crees que va a pasar en todo esto? ¿Beate Zschäpe culpable y se resuelve el problema, o es algo que se va a rastrear, por ejemplo, en la campaña electoral de septiembre? Yo no creo que va a tener mucho en la campaña electoral. Eso también tiene que ver que durante esa célula estaba activa, había distintos gobiernos y todo. No, yo creo que va a durar mucho tiempo. Y con esos juicios al principio, ahora todos los medios se pelean para llegar en ese juicio, creo en un año, y puede durar por año. En un año no van a pelear más, porque se van a quedar solo los periodistas que de verdad tienen un interés. Yo creo que eso tiene mucho que ver cómo trabaja la Corte y más que todo si las víctimas que están ahí se sienten de verdad integrados en el juicio. Da un poco de miedo, perdona, ver a Beate Zschäpe, que es la que está acusada, la culpable, la que veíamos en las imágenes, como una chica decente, bien vestida, mucho más arreglada que en las fotos que teníamos de la policía. El trasfondo de normalidad, entre comillas, que trasciende de su propio físico con lo que oculta, ¿no? Yo creo que ese es siempre un problema con juicios, porque el juicio no trata sobre el perpetrador, y claro, en un Estado de Derecho también el acusado tiene mucho derecho, y eso creo, sí es muy duro, pero eso también creo es un signo de una sociedad democrática que puede trabajar con eso y que se sabe debe estar así. Y por eso siempre digo, ¿no? Está importante que haya un juicio, está importante que ese juicio se hace de una manera profesional, bien, que a la víctima se le trata con respeto, pero también es muy importante cómo la política alemana va a discutir eso, cómo los medios lo van a tratar, y al fin la gente se siente, bueno, pasó una cosa horrible, mucha gente dice mucha mala cosa, pero ahora estamos en un
momento donde hemos discutido esto y hemos llegado a un buen punto. Bueno, vamos a cambiar un poco de asunto porque tenemos que hablar de fútbol, de la Bundesliga. Fútbol es fútbol, pero bueno, no todos los fútbols son iguales. Frente a las ligas millonarias, la Bundesliga no tiene ni grandes estrellas, aunque bueno, sí que tiene estrellas, pero no son astronómicamente pagadas. Tampoco son clubs con presupuestos gigantescos. Cuida a sus aficionados con entradas baratas en los estadios, cosa que no pasa en otras ligas mucho más famosas del mundo. Y parece haber además desterrado la violencia en los campos de juego. No sé si esto es un poco exagerado decirlo, pero me parece que no hay grandes muestras de... Bueno, pues con todo esto, 2 equipos alemanes han logrado llegar a la final de la Champions. Hoy, en Agenda, vamos a intentar diseccionar las razones del éxito de la Bundesliga. El 25 de mayo se jugará en el Estadio Wembley de Londres un duelo histórico. Por primera vez, 2 equipos alemanes lucharán por la corona europea de fútbol. El Borussia Dortmund alcanzó, después de 2 partidos vibrantes contra el Real Madrid, la final de la Liga de Campeones. Por primera vez desde hace 16 años, la ciudad de Dortmund, toda una fiesta. También los seguidores del Bayern celebraron hace pocos